Hola, muy buenas. Entramos con la segunda parte de las 4 clases que hay de integrales definidas y de cálculo de áreas. Antes hemos visto la regla de Barrow, ahora vamos a ver la parte de cálculos de áreas cuando tenemos una función f de x con el eje OX. Es decir, quiero calcular el área entre la función y el eje OX. Por ejemplo, vamos a ver esta función. Vemos los ejes cartesianos, los ejes de coordenadas, abscisas x, ordenadas y. Como podemos observar, la función f de x lleva esta trayectoria. Seguramente es una función polinómica, ya que hemos representado unas cuantas de grado 3 o 4, de grado 3, parece que fue. Pero bueno, como si es otra cualquiera. Entonces, lo que se trata es de calcular áreas, y en este caso las áreas entre la función y el eje OX, ¿vale? El horizontal. Entonces observamos que aquí, como se ha señalado, tenemos un área. Y aquí tenemos otra, porque es el espacio que queda comprendido entre la función y el eje X. En este caso viene para abajo y aquí tenemos otro. No tenemos nada más que esos dos. Entonces, continuando con la regla de Barrow que hemos puesto en el ejemplo anterior, que la voy a poner para que nos acordemos, la integral entre a y b, que son dos puntos de la función f de x, diferencial de x siempre, no olvidarlo, es igual a f de b menos f de a. Antes ya le hemos puesto un ejemplo. Bueno, continuamos. Lo primero que tenemos que detectar entre la función y el eje x son los puntos de corte con el eje OX. Cuando hagamos un ejercicio que haremos luego, sabemos que para calcular los puntos del eje de corte con el eje OX, y tiene que ser igual a 0. A partir de aquí nos saldrán los distintos puntos críticos. Si estuviéramos trabajando con esta función que tenemos en el ejemplo, nos aparecerían los puntos críticos A, B y C. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto de corte de la función con el eje OX, aquí tenemos otro punto de corte y aquí tenemos otro punto de corte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el área primera, como vemos aquí, el área 1, será la integral entre este punto y este punto de la función, porque así delimitamos la primera zona, entre A y B de la función. Y el área 2, que es esta que hay aquí abajo, entre el eje OX y la función que hace esto, bien señalada, es la integral entre B y C, que son los puntos de corte que previamente hemos hallado, de la función. ¿Cómo lo calcularemos? Por la regla de Barrow. Y para ver un ejemplo, ahora mi profesora de matemáticas particular me va a dar un ejemplo y vamos a hacerlo. Venga. Calcular el área de la región limitada por f. Área de la región limitada por f de x, sí, que es igual a x al cubo menos 4x y el eje OX. Sí. Vale, pues estamos ante el segundo caso y lo vamos a resolver. Bueno, después de el ejemplo que vamos a hacer es calcular el área, como ha dicho nuestra profesora, entre la función f de x cubo menos 4x y el eje OX. También mando un saludo a la cámara, a la cámara y a la profesora. Bueno, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es representar, porque es una función polinómica. Al ser una función polinómica es muy sencilla. Y luego la representaremos y también tenemos que hallar, recordemos, los puntos de corte, puesto que me dice que calcule el área entre la función y el eje X. Vamos a calcular los puntos de corte primero. Vamos a ver. Los puntos de corte serán cuando la función, los puntos de corte serán con el eje OX. Y eso ocurre cuando y vale 0. Lógicamente, cuando y
vale 0 es cuando se producen los puntos de corte. Por lo tanto, digamos que la y sería igual a x al cubo menos 4x. Por lo tanto, decimos que la y tiene que valer 0, igualamos a 0. Esto es una función x cubo menos 4x. Lo podemos poner, ¿vale? Como tenemos x en los dos términos, como factor común de x. X factor común de x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿vale? Aquí tenemos un producto de dos monomios que dan 0, con lo cual o x es 0, que es la primera parte, o la segunda parte es 0, que sería x cuadrado igual a 4. Es decir, x es igual a menos 2 y x es igual a más 2. Y aquí tenemos las tres soluciones. ¿Por qué hay tres soluciones? Lo primero, hay tres soluciones porque tenemos una función de grado 3, un polinomio de grado 3. Lo lógico es que haya tres funciones. Puede haber menos, pero han salido las tres. Muy bien, pues tenemos tres puntos de corte. ¿Qué quiere decir esto? Que la función, que todavía no sé qué forma tiene, va a cortar en el punto 0, que es este, en el punto x menos 2, que es este, y en el punto x igual a 2, que es ese. Vamos a darle valores. Tengo aquí representado. Lo primero que tendremos que hacer para darle valores es coger los que ya nos han salido como raíces. Es decir, nosotros vamos a tener la función acotada entre 0 y 2, porque son los puntos de corte. Entonces ya no va a haber más puntos de corte a la derecha del 2 ni a la izquierda del 2. Por lo tanto, no se van a crear áreas. Las áreas se van a crear en este espacio. Pues muy bien, vamos a coger como valores el menos 2, por ejemplo, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Sabemos que el menos 2 al cubo es menos 8 y menos 4 por menos 2 es más 8, menos 8 más 8, 0. Además es lógico porque el menos 2 nos daba cuando la función se hacía 0, por lo cual esto quiere decir que hasta ahora vamos muy bien. Vamos a probar con el 0. 0 menos 0, 0. O otra solución que ya sabéis que nos da 0. Vamos con el 2. 2 al cubo es 8, 4 menos 2, 8, también da 0. Fenomenal. Vamos a probar con el 1. 1 al cubo es 1, menos 4 por 1 es menos 4, nos daría menos 3. Y menos 1 al cubo sería menos 1 por menos 4 por menos 1. Y esto es más 4, por lo cual sería menos 1 más 4 más 3. Ya tenemos los 5 puntos, vamos a representarlos. Menos 2, 0, ya lo hemos marcado. El menos 1 de x, 3 de y. Pues este estará, míralo, aquí. Tenemos el 0, 0 que ya está representado por los puntos de corte. El 1 menos 3. Este nos vendría juntando los puntos que ya sabemos aquí. Y el 2, 0. Con lo cual la función ya se ve que como estas son con curvas, vendría a ser más o menos así. Muy bien. Mejor imposible. Entonces dice que calculemos las áreas entre la función y los ejes, el eje o x. Por lo tanto, el área entre la función y el eje o x, aquí tenemos un área y aquí tenemos otra área. Pues tenemos que calcular esas dos áreas. A esta la vamos a llamar área 1 y a esta la llamaremos área 2. Y las vamos a calcular. Una cosa, las áreas, es muy importante, una vez dibujadas, si queremos calcular las áreas que hay entre la función y el eje de abscisas, el eje o x, como nos dice el ejercicio, ambas se sumarán, serán positivas. Por eso se utiliza mucho el valor absoluto en este tipo de ejercicios. Es más, en la PAU no podemos representar y sí podemos poner el valor absoluto. ¿Cuándo haremos una cosa u otra? Bueno, pues cuando veamos el principio. Pero dibujar una función de este tipo polinómico es fácil y se puede hacer. Como hemos visto, no cuesta mucho. Pero valor absoluto, pues lo utilizaremos cuando se tarde mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Que un área
no puede ser negativa, es decir, no puede medir un piso, por ejemplo, en el que estamos menos 5 metros cuadrados. Medirá 5 metros, pero menos 5 no. Por lo tanto, que sepamos que las áreas se suman, aunque estén en la parte negativa del eje Y, se suman las áreas. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces haríamos la integral de, vamos a seguir, vamos a hacer las integrales. El A1, el área 1 y el área 2. Por la regla de Barrow del vídeo anterior sabemos que el área 1 tampoco es bastante intuitivo, estos ejercicios, es la que está entre el punto menos 2 y el punto 0. Por eso marcamos estos puntos que son los límites de integración. De la función, es decir, de la función que tenemos, vamos a hacer la integral. Por otra parte, haremos la integral de la función entre los límites de integración 0 y 2, por eso tenemos aquí el 0 y el 2, de esta función. Vamos a por ello. Será igual, polinómica, x cuarto, un número más dividido para ese mismo número. Y el siguiente será 4x a la 1 más 1 al cuadrado, lo borro, ya lo sabemos, partido de 2. ¿De acuerdo? Esto lo podemos anular y nos quedaría 2x cuadrado. Vale. Esto lo tenemos que delimitar, que aquí ya no existen constantes, entre menos 2 y 0. Recordemos la regla de Barrow. Lo mismo haríamos aquí. X cuarta es exactamente lo mismo, partido de 4, menos, vamos a copiarlo de arriba, 2x2. Es la misma función. Entre los límites de integración 0 y 2. Muy bien, entonces vamos a calcularlo. Entonces, las integrales son x4 dividido 4 menos 4x2 partido 2, que serían 2x2. Ambas para las dos áreas, área 1 y área 2. Sustituyo el 0, siempre el primero de arriba. Esto nos quedará 0, porque 0 a la cuarta entre 0 menos 2 por x0 es 0. Sustituyo el valor menos 2. Cuidado con esto. No se ve muy bien, pero sería, lo pongo arriba, menos 2 a la cuarta partido 4. Esto es lo que hay aquí, ¿vale? Menos 2x cuadrado. Y en la x cuadrado va el menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a operar este primer número. Menos 2 a la cuarta, como es un exponente par, siempre es positivo, es 16. Entre 4 menos 2, y esto, aunque sea negativo, se vuelve positivo, porque cualquier número negativo elevado a exponente par es positivo. Por lo tanto, esto sería 2 por 4. Esto nos queda igual, 16 entre 4, 4, menos 8, con lo cual nos quedaría menos 4. Vale, el área 1. Recordemos que estamos en valores absolutos y que no puede haber unidades cuadradas. Entonces tendríamos 4. Vamos a la parte de abajo. La parte de abajo nos da como lo tenemos aquí, 2. Cogemos el límite de arriba, 2 a la cuarta dividido en 4, que sería 16 entre 4, 4, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 2 por 2 al cuadrado, entonces sería 2 al cubo, sería 8. Estaríamos en 4 menos 8, otra vez menos 4. Y luego menos 0, con lo cual tendríamos el área 1 y el área 2, que serían exactamente igual de 4 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área total sería la suma de las áreas, área 1 y área 2. Como son 4 más 4, nos daría 8. Acuérdense, unidades cuadradas. Bueno,